Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos bienvenida a La Voz de Residente. Doctora Mayrani, ¿sí me escucha bien? Sí, todo bien. Muy bien, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues doctora, antes que nada, una disculpa, tengo un problema con mi cámara, espero ahorita poder resolverlo, me cambio rápido de diapositivo, pero mientras tanto me gustaría dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando esta noche y acompañándonos a escuchar las voces de los excelentes futuros especialistas del país aquí en México y que nos acompañan para conocer un poco de sus experiencias y conocimientos de los residentes. Esta noche, los jueves, tenemos oftalmología por un lado y por otro ortopedia y trauma. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada quien está realizando una presentación o como a mí me gusta verlo, una clase de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención del doctor mentor de esta noche. Esta noche nos está acompañando el doctor Jesús Montero, a quien voy a presentar un poquito más adelante. El tipo de intervención que él tiene es para complementar, comentar, felicitar, pues le recordamos que esto va dirigido especialmente a residentes, especialmente de la especialidad de oftalmología, así que pueden ser consejos para la cuestión de aprendizaje. También me gustaría recordarles que estamos en vivo de dos maneras. Una de ellas es por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17, así que si quiere comentar, preguntar o felicitar, puede hacerlo en la parte de comentarios. Si usted nos está viendo por Zoom, puede hacer una parte del chat para que los doctores puedan leer sus preguntas o sus comentarios y poder responderlas. Nos gusta finalizar con una conclusión de ambos doctores y más que nada con un consejo. Pero pues ya, les voy a ceder la voz a quien realmente venimos a escuchar esta noche, médico general egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, actualmente residente de segundo año del área de oftalmología en el Centro de Investigación y Docencias en Ciencias de la Salud, Hospital Civil de Culiacán, la doctora Amairani Stephanie Baez. Buenas noches, doctora. Le dejo entonces el micrófono y pues obviamente le dejo con el mejor público, que son los residentes de oftalmología. Si gusta, ya puede comenzar con su clase. Muchas gracias, Viridiana. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias por la invitación. La verdad, esta vez me di el atrevimiento de hacer una plática un poquito diferente, no tan enfocada en algo directamente a los estudiantes de la especialidad de oftalmología, sino más bien algo enfocado hacia el público general médico, porque como bien pueden ver en la presentación, el tema es abordaje inicial de trauma ocular y más de uno nos hemos encontrado fuera de nuestra especialidad con un trauma ocular y pues en muchas ocasiones no tenemos realmente la idea clara de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, esta plática pues va dirigida para todo el que esté interesado en aprender un poquito de cómo manejar un trauma ocular de forma inicial, sin necesidad de estar en un área de oftalmología ni tener aparatos oftalmológicos que le permitan un estudio tan detallado, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con la plática de hoy. El contenido de nuestra charla de hoy va a abarcar desde la evaluación y la estabilidad sistémica del paciente para continuar con el examen ocular inicial que podemos realizar desde un área de urgencias, así como la evaluación del segmento anterior, el segmento posterior, los estudios auxiliares que podemos utilizar para evaluar un trauma ocular y la clasificación y pronóstico que se le da a un trauma ocular. Entonces, iniciando con la evaluación y la estabilidad sistémica, como todo trauma, lo más importante en un traumatismo ocular desde el momento en el que llega el paciente a nuestra área de urgencias es la estabilidad sistémica. Como bien lo dice nuestro diagrama de ATLS, lo primero pues es asegurarnos de que tiene una vía aérea segura, que tiene una buena respiración, que la circulación no está comprometida, que no tiene algún déficit neurológico o incluso poner al paciente en las condiciones adecuadas para que podamos realizar una adecuada exploración. Es muy, muy importante y yo creo que es una de las cosas que más me gustaría recalcar, que si bien un trauma ocular es muy escandaloso en el momento en el que se nos presenta desde un inicio, pues no hay que olvidar que un trauma ocular casi siempre compromete algún traumatismo de mayor impacto a nivel sistémico. Entonces, siempre hay que asegurarnos de que el paciente no tiene algún compromiso neurológico, algún compromiso circulatorio que pueda ser mucho más priorizable que el trauma ocular en sí.
Entonces, es el punto principal que debemos tener en cuenta desde el momento en el que nos llega un traumatismo. También debemos tomar en cuenta la historia clínica del paciente, como en toda exploración médica, tanto como para conocer los antecedentes crónico-degenerativos que puedan interferir en el tratamiento que se le debe dar al paciente, así como sus antecedentes quirúrgicos, que en muchas ocasiones son pacientes que llegan con antecedentes quirúrgicos oftalmológicos que pueden ser de importancia para poder intuir o inferir cuál va a ser la dinámica del traumatismo que está presentando nuestro paciente. Y pues por supuesto la descripción del traumatismo, saber cómo ocurrió, qué fue realmente lo que ocasionó el trauma, si fue un trauma contuso, un trauma lacerante, un trauma penetrante, porque a partir de aquí podemos nosotros ya tener una idea más clara de qué es lo que podemos encontrar al momento de realizar la exploración oftalmológica guiada y detallada. Bueno, ¿y cómo clasificamos los traumatismos oculares? En oftalmología tenemos un flujograma escrito por el Birmingham Eye Trauma Terminology, o más bien conocido como la clasificación de Beth. Y pues esa clasificación o este flujograma nos lo divide principalmente en un trauma abierto o un trauma cerrado. Un trauma cerrado es todo aquel trauma que no expone hacia el exterior el contenido del globo ocular. Y pues principalmente se clasifican en contusiones o laceraciones lamelares. Un trauma abierto, pues es todo lo contrario, es todo aquel trauma que nos expone todo el contenido ocular o parte del contenido ocular hacia el exterior, y eso pues ya nos compromete a otro tipo de complicaciones durante el pronóstico o el desarrollo del paciente. Pueden ser desde laceraciones o traumatismos penetrantes, perforantes o bien un cuerpo extraño intraocular, hasta llegar incluso a una ruptura ocular. Iniciando ya con el examen ocular inicial, este es el examen que podemos realizar nosotros estando dentro de nuestra área de urgencias. La agudeza visual es una de las cosas o una de las pruebas objetivas más importantes que nosotros como oftalmólogos nos permite inferir el pronóstico que puede tener nuestro paciente al momento de resolver el trauma. Si bien es cierto que no en todas las salas de urgencias podemos tener una cartilla de Snell, que es la cartilla de visión lejana, sí podemos tener a la mano de forma más accesible una cartilla de visión cercana, que son igual de importantes o igual de buenas para predecir la agudeza visual del paciente que una cartilla de visión lejana. E incluso ya tenemos aplicaciones disponibles que nos permiten contar con esta herramienta de forma más accesible y que nos pueden ayudar a dar una información más certera para el oftalmólogo al momento en el que nos llega este paciente. También otro de los datos importantes es la campimetría por confrontación. ¿A qué nos referimos por campimetría? Es el estudio de las áreas visuales o de los campos visuales de la retina que pueden o no estar comprometidos. Y en este caso se llama por confrontación porque, así como lo vemos en la imagen, el explorador confronta lo que él alcanza a notar en su campo visual contra el campo visual del paciente. ¿Cómo realizamos esta campimetría por confrontación? El explorador se coloca frente al paciente, ocluye el mismo ojo que el paciente, el ojo espejo, y así, guiándose a través del dedo, podemos evaluar hasta dónde llega el campo visual del paciente comparando con lo que el explorador alcanza a alcanzar de campo visual. Así nosotros podemos inferir si el paciente tiene una limitación del campo visual o si bien puede tener algún escotoma o alguna disminución de la agudeza. También es muy importante que realicemos un examen pupilar detallado. El examen pupilar es importante no solo para los traumatismos oculares, sino que también nos puede ayudar a descartar o sugerir la presencia de alguna lesión neurológica. Entonces, unas pupilas normales son aquellas que llamamos isocóricas, eso significa que ambas están de un diámetro similar, centrales, y que tienen la misma capacidad de reflejo. Podemos encontrar diferentes alteraciones como unas pupilas midriáticas, que son aquellas que están completamente abiertas, o unas pupilas mióticas, que son aquellas que podemos llamar puntiformes también, o bien un hallazgo de anisocoria, que esto es cuando las pupilas se encuentran en variación de tamaño entre una y otra.
Otra de las cosas importantes en el examen pupilar es la evaluación del defecto pupilar aferente relativo. El defecto pupilar aferente relativo evalúa tanto el reflejo consensual como el reflejo fotomotor, es decir, los reflejos pupilares, y cuando este está presente, tenemos una disminución del reflejo consensual y preservación del reflejo fotomotor. Eso significa que al estar el consensual disminuido y el fotomotor preservado, podemos evaluar la vía pregeniculada, y eso significa que tanto que la afección visual del paciente se encuentra en algún nivel de la vía visual, sea nervio óptico, o incluso puede ocurrir también en desprendimientos extensos de retina. También es muy importante que evaluemos la presión intraocular. ¿A qué nos referimos con presión intraocular? Es la presión dada por el contenido ocular hacia la superficie externa, principalmente por el humor acuoso, y este es muy importante para hablar también de la estabilidad del sistema ocular. En oftalmología, en un área de oftalmología, podemos tomarla con diferentes tipos de dispositivos, como son el tonómetro de aplanamiento, por ejemplo, o un ICAR, que es un tonómetro de aire, pero pues obviamente en un área de urgencias no lo vamos a tener a disposición en ese momento. Entonces, hay diferentes dispositivos que nos pueden servir para poder evaluar la presión intraocular de una forma objetiva, como lo es un tonopen, que no es otra cosa más que una plumita, como podemos ver en la imagen, que en su punta tiene un sensor que a través del contacto con la superficie corneal nos puede dar un valor objetivo de la presión intraocular. Pero pues no en todos los servicios de urgencias de todos los hospitales podemos tener esto a disposición. Entonces debemos de conocer otras maneras también de evaluar la presión intraocular. ¿Por qué? Porque una presión intraocular elevada nos puede hablar desde una afección del segmento anterior, como una obstrucción de la malla trabecular, o un bloqueo pupilar, o una hemorragia supracoroidea ya en segmento posterior, o bien una disminución de la presión intraocular nos puede hablar de una disfunción del cuerpo ciliar por el mismo trauma, o una herida penetrante o abierta que está haciendo que se exponga volumen ocular hacia el exterior y eso disminuya la presión intraocular, o en el peor de los casos una ruptura ocular que se encuentre oculta. Entonces, ¿de qué forma podemos evaluar la presión intraocular sin necesidad de algún dispositivo? Tenemos la evaluación bidigital. Esta se realiza con las yemas de los dedos, comparando la rigidez de la tensión ocular del paciente. Generalmente tomamos como referencia la punta de la nariz, la sensación del cartílago de la punta de la nariz, comparándolo así como lo está haciendo el explorador en el video con la superficie a través del párpado. Hay ocasiones en las que se puede hacer también comparando ambos párpados, como lo está haciendo el explorador en el video que les acabo de mostrar. También debemos evaluar la motilidad de los músculos extraoculares, y esto es importante para poder darnos una referencia si se encuentra comprometido algún músculo extraocular, ya sea por una fractura o que no hayamos aún estudiado o que no sea evidente, o bien por alguna lesión de tejidos blandos. ¿Cómo podemos evaluar los músculos extraoculares de una forma objetiva? Pues pidiéndole al paciente que se guíe a través de nuestro dedo para poder así dirigir los movimientos extraoculares. Nos colocamos frente al paciente, así como lo está haciendo el explorador. Le pedimos al paciente que se guíe a través de nuestro dedo, moviendo sus ojos en las direcciones que le indicamos, indicándole nosotros así de forma intencionada las posiciones secundarias y terciarias de la mirada. Bueno, y también es muy importante evaluar la integridad de los anexos. Esto incluye tanto párpado como la vía lagrimal. Muchas veces esto es lo que más nos llama la atención al momento en el que nos llega un traumatismo al servicio de urgencias, un traumatismo ocular. Pero pues no es lo mismo ver una lesión de párpado que solamente llega a abarcar tejido superficial, como lo es piel o tejido celular subcutáneo, como aquellas lesiones que pueden incluso abarcar el espesor total o comprometer la vía lagrimal. Estas fotografías que les estoy mostrando son fotografías que nosotros hemos tomado a lo largo del año en nuestro servicio, todas autorizadas por los pacientes para poder ser mostradas, y podemos ver cómo hay diferentes mecánicas de traumatismos
que pueden llegar a comprometer o más de una estructura. Por ejemplo, pueden ser traumatismos completamente cerrados, como lo vemos en esta imagen, que aparentemente no tiene algún otro compromiso, pero vemos un edema y una equimosis marcada, y esto nos puede estar enmascarando una fractura que, si no se busca de forma intencionada, nos puede pasar de forma obviada. También traumatismos que puedan llegar a comprometer la vía lagrimal, como lo vemos aquí, que eso es muy importante llegar a descartar estos traumatismos, porque muchas veces pensamos que son solamente pequeñas heridas que no comprometen alguna estructura importante y creemos que se pueden cerrar allí mismo en el área de urgencias por ser solamente piel y tejido celular subcutáneo. Pero heridas que comprometen la vía lagrimal son heridas que se tienen que meter a un quirófano para poder explorar de forma adecuada la vía lagrimal y así realizar una adecuada reconstrucción si es que esto es necesario. También tenemos que evaluar el segmento anterior. El segmento anterior quizás no es tan fácil evaluarlo en un área de urgencias, sin embargo, con una buena iluminación, apoyados quizás en una lámpara de mano, incluso la lámpara de nuestro teléfono, podemos notar heridas importantes que llegan a ser muy evidentes, por ejemplo, traumas corneales abiertos que pueden tener prolapso de tejido uvial, como lo vemos en la imagen central, que como podemos ver, pues no es una córnea para nada clara, y eso ya nos habla de una normalidad, y pues tiene tejido uvial, en este caso iris, protuyendo a través de la herida. Entonces, esos son datos que quizás si no exploramos de forma intencionada, podemos obviar, y eso le resta al paciente la oportunidad de tener un adecuado manejo más oportuno. Traumatismos como este caso son traumas que se tienen que meter de forma inmediata a cierre de herida a un quirófano para poder limitar el tiempo de exposición del tejido uvial y limitar así la probabilidad de una endoftalmitis, que nos puede llegar a complicar completamente el estado del paciente, incluso hacer que el paciente termine perdiendo el órgano. También cataratas traumáticas, como lo vemos en la imagen de la derecha, que también pueden ser muy obvias al momento de una exploración sencilla sin necesidad de una lámpara de hendidura, o incluso cuerpos extraños intraoculares. Cuerpos extraños intraoculares, o la importancia de conocer la historia clínica del paciente, conocer sus antecedentes quirúrgicos oftalmológicos, como en el caso de este paciente. Aquí vemos un IPEMA en bola 8 y vemos que este paciente tenía un antecedente de una extracción extracapsular de cristalino con colocación del lente intraocular, y a través de la herida, que es una incisión que se hace a nivel del limbo, protuyó el lente intraocular, que es el reflejo que logramos ver aquí. Entonces, si nosotros exploramos al paciente y le preguntamos todo ese tipo de información que pueden ser importantes para su manejo, pues es mucho más sencillo para el explorador poder tener hallazgos objetivos que le permitan dar un tratamiento oportuno. Y pues como les mencionaba, los cuerpos extraños intraoculares, como en el ejemplo de la imagen izquierda, que también no todos pueden ser así de obvios, pero hay unos que sí son muy extensos y que pues esto también se tiene que meter de forma inmediata, o los sistemas que también pueden llegar a ser muy evidentes si hacemos una evaluación dirigida con una buena iluminación. Y algo pues que quizás no es tan valorable por un médico no capacitado es la evaluación del segmento posterior. Esto ya compromete tanto vítreo como retina, y podemos tener múltiples alteraciones que son secundarias a un traumatismo, tanto cerrado como penetrante, desde una hemorragia vítrea o incluso hemorragias retinianas, desprendimientos de retina, rupturas coroideas, o bien encontrarnos con cuerpos extraños intraoculares, como lo muestra la imagen inferior. Bueno, y pasando entonces a los estudios auxiliares, que esto quizás es una de las cositas que más nos hacen doler la cabeza estando en un área de urgencias y no teniendo la experiencia necesaria de saber qué pedirle a mi paciente. Si yo veo un traumatismo, en realidad, ¿qué le puede servir al oftalmólogo para poderle dar un buen manejo? Podemos echar mano de 3 estudios principalmente, y son estudios disponibles en la mayoría de los centros hospitalarios. Uno, pues es una radiografía simple. Aquí quizás no tendremos
tantas perspectivas para poder evaluar las estructuras de tejidos blandos, pero sí podemos evaluar a grandes rasgos las estructuras óseas. Y una de las cosas para las que nos puede ayudar bastante es para los cuerpos extraños intraoculares, principalmente aquellos con densidad metálica o densidad similar a la densidad ósea. Entonces, ese es uno de los estudios de fácil acceso que nos pueden ayudar a evaluar a nuestros pacientes de forma inmediata. Otro estudio que es muy importante es la tomografía axial computada e incluso es el estudio ideal para evaluar a un paciente con traumatismo ocular en el momento en el que nos llega al servicio de urgencias. La tomografía nos permite evaluar tanto tejidos blandos como tejidos óseos y es una gran herramienta para evaluar en sus distintas proyecciones las fracturas orbitarias. Es muy importante que al momento de solicitar una tomografía lo hagamos de la forma adecuada para que nos permita evaluar la órbita. Solicitar cortes finos de 1 a 2 milímetros en sus 3 proyecciones, coronal, sagital y axial, y así también tener esos 3 planos para evaluar la extensión de la fractura si es que la existe o si hay algún compromiso de algún músculo extraocular en las fracturas, o incluso evaluar si hay hemorragias retrovulvares que también pueden llegar a ser visibles en la tomografía. Y complementando la tomografía, podemos también pedir una reconstrucción ósea 3D, que honestamente a mí en lo personal me parecen una maravilla porque así podemos estimar qué tan desplazada o qué tan extensa es nuestra fractura. Entonces, aquí en estas imágenes podemos ver cómo hay una fractura de piso que tiene un leve desplazamiento y moviendo las proyecciones, jugando con las proyecciones, podemos ver si no hay también compromiso de alguna otra pared. Entonces, eso es muy importante al momento de evaluar cuál es el manejo que se le va a dar a este paciente, porque no es lo mismo pensar que solamente tiene una fractura del reborde y pensar que vamos a reconstruir ese reborde solamente, allá encontrarnos con una fractura más extensa que se extiende hacia donde está el canal óptico, o una fractura que compromete también la pared media, que ya ameritan un manejo distinto al de una fractura de reborde orbitario. Otro estudio que también nos puede ayudar bastante es el ultrasonido ocular. En oftalmología, el ultrasonido es uno de los estudios que nos puede arrojar muchos datos sin necesidad de someter al paciente a tanta manipulación o a tanta radiación como lo es el caso de una tomografía. Pero este estudio sí hay que limitarlo un poco, sobre todo en pacientes con heridas abiertas, porque pues es una herida por la que puede protruir el contenido y al momento de realizar el ultrasonido pues podemos complicar un poco. Hay formas de realizarlo como lo es de forma transpalpebral, que también nos podrá ayudar a evaluar heridas abiertas y generalmente nos va a ayudar a encontrar cuerpos extraños intraoculares o bien si hay hemorragias vítreas, desprendimientos de retina o hemorragias retrovulvares, desprendimientos coroideos, en fin. Y pues por último, todo esto es bastante importante para poder darle un pronóstico a nuestro paciente. Muchas veces creemos que el ojito, por el hecho de tener un traumatismo, ya se perdió. Y la realidad es que hay mucho que puede salvarse y muchas veces la poca visión residual que pueda llegar a conservar nuestro paciente es mucho mejor que no ver. Nadie de nosotros alguna vez se ha imaginado lo que sería no tener un ojo o no ver. Y es una situación muy complicada para un paciente el llevar todo ese proceso de perder la visión y tener que asimilar el vivir con esa limitación, sobre todo cuando son pacientes que están en una vida tan funcional, que la mayoría de los traumatismos ocurren en pacientes que tienen una vida laboral activa, que dependen en gran medida de su capacidad visual y que pues se convierte en un sentido realmente necesario para la vitalidad. Entonces, para eso tenemos el OTS Score, el Ocular Trauma Score, que nos ayuda a pronosticar cuál será la agudeza visual o la función visual secundaria o residual de nuestro paciente al momento de pasar la recuperación del traumatismo. ¿Y cómo evaluamos
de puntaje. Tomamos en cuenta todo lo que les mencioné acerca de la exploración o la evaluación inicial, desde la agudeza visual del paciente hasta si éste tuvo algún trauma penetrante, tuvo algún desprendimiento de retina, alguna complicación como endoftalmitis, si tuvo defecto pupilar aferente. Todos esos son datos importantes para poder llevar a cabo una valoración o una gradificación o puntuación más bien del trauma y así, conforme a la puntuación obtenida, darle a nuestro paciente un pronóstico. Esta evaluación nos otorga el peor y mejor pronóstico y eso nos ayuda a darle al paciente un panorama mucho más claro de qué esperar, porque muchos pacientes no llegan a comprender la magnitud de un traumatismo y piensan que al momento de entrar a cerrar, por ejemplo, una herida corneal, pues ya su ojo está sanado y van a recuperar su visión normal, pero la realidad es que todo eso interfiere con la funcionalidad del órgano. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por estar aquí. Espero de verdad que esta plática haya servido bastante y que les haya otorgado muchas cosas para utilizar en su vida diaria laboral. Al contrario, doctora, gracias a usted por su buena voluntad y evidentemente ganas de enseñar y aconsejar a sus compañeros tanto de su especialidad como de otras especialidades. Ahora me gustaría comentarles que si quieren preguntar o felicitar o lo que ustedes quieran, solamente quieren saludar, pueden hacerlo en la parte del chat en caso de que nos esté viendo usted por Zoom o en caso de que nos esté viendo por Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios. A continuación voy a pasar a cederle la voz a nuestro doctor mentor de esta noche que nos está acompañando, no sin antes presentarlo, claro. Él es oftalmólogo con subespecialidad en retina y vitrio, jefe del curso del servicio de oftalmología del Centro de Investigación y Docencias en Ciencias de la Salud Hospital Civil Culiacán, el doctor Jesús Montero Vela. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Sí nos escucha bien en el audio? Sí, hola, buenas noches, Viridiana. Mucho gusto. Muy bien, doctor, pues muchas gracias por tomarse un poquito de su tiempo. ¿Sería tan amable de regalarnos sus comentarios, complementos, lo que usted guste? Pues primero que nada, felicitar a la doctora por una excelente ponencia. Yo pienso que es un tema de interés para la medicina general por la relevancia que tiene. O sea, muy bien llevado, muy bien resumido. Y pues nada más resaltar los puntos principales que comentaba la doctora, aunque la decisión final en este tipo de padecimientos va a depender del médico oftalmólogo, recordar que pues el ojo forma parte del cuerpo y es obligación también del médico general conocer la exploración básica que debe llevar esto, ¿no? Y más que nada, como dice la doctora, aprender a priorizar un poquito de que el trauma ocular a veces nos asusta un poquito por lo aparatoso, pero no debemos de olvidar la secuencia que mencionaba la doctora de cómo es el abordaje. Siempre generalmente va a ir acompañado de patologías o padecimientos más graves y recordar que aunque se vea muy aparatoso hay que irnos por orden, de ver cómo está la vía aérea, cómo está el estado neurológico y de ya al último, ya que tengamos un paciente estable, valorar pues la cuestión oftalmológica. Pero sí, este tipo de padecimientos pues es lo del diario en cualquier sala de urgencias y es algo pues que hay que tener presente, ¿no? El abordaje inicial en estos pacientes para que no nos agarren en curva, como dicen. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario del resto de las personas que nos ven. Pues mire, pregunta por el momento no he visto, solamente son felicitaciones y saludos, así que mientras tanto, doctora, ¿podría ser tan amable de regalarme su conclusión, consejo para compañeros de especialidad? Pues conclusión sería que tenemos que hacer una evaluación integral. No podemos, ya dirigiendo a mis compañeros de especialidad, no podemos pues centrarnos solo en el ojo. Nos ha ocurrido muchas veces que nos llegan pacientes con traumatismos y el paciente pues quizás no tiene evaluado de forma adecuada el estado neurológico y es algo que nos puede dificultar el trabajo como oftalmólogos. No es lo mismo evaluar de forma adecuada a un paciente que ya está estabilizado a evaluar a un paciente que no tiene todo su protocolo de trauma bien establecido y que quizás nuestra manipulación puede interferir con padecimientos o con complicaciones más severas que tenga.
y pues también recordar que ese paciente está en el riesgo de perder la funcionalidad del órgano y que debemos también poner la mejor disposición y todas las herramientas disponibles en nuestros servicios para que ese ojo pueda llegar a una buena agudeza visual al final o a una agudeza visual funcional para el paciente. Muy bien, para leer hay una pregunta de parte de la doctora Nancy en el chat aquí en Zoom. Ella comenta pues que es médico familiar y que en una ocasión le tocó atender un trauma ocular penetrante. Y pues menciona ella que un médico general, un médico familiar, que generalmente son el primer contacto en este tipo de pacientes, ¿qué pueden hacer o cómo tratar al paciente para evitar lesionarlo, ¿no? Importante hacer la exploración básica, lo podemos hacer con una linterna, con la luz del celular para ver el estado en general, pero va a ser de vital importancia en casos de trauma abierto, como menciona la doctora, el manejo en que ustedes van a dar o mientras es valorado por oftalmólogo. Existen una especie de conchas orbitales que permiten ocluir el globo ocular, pero sin presionarlo, pues están hechas de plástico. O bien, si no lo tenemos, puede ser incluso con alguno de los vasos de café, esos de unicel, y cortarlo a la mitad y ponerlo como una especie de concha, pues, y cinta alrededor para evitar comprimir. En este caso, como bien menciona la doctora, el hecho de parches compresivos tal cual con cinta micropor, alguna otra cosa, sí estarían contraindicados porque así podemos agravar un poquito el estado del globo y sería el manejo que correspondería en ese tipo de casos. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Muchas gracias, doctor Jesús. Mientras tanto, usted me regala su comentario y consejo para los residentes. Pues el consejo es perderle un poquito el temor a explorar el globo ocular. En ocasiones sí tenemos un poquito de miedo por el desconocimiento de cómo debe de ser, pero intentar perderle un poquito el miedo, a pesar de lo aparatoso que sea, intentar valorar las cuestiones que menciona la doctora que sí podemos hacer en el primer contacto, que es valorar la agudeza visual y valorar más o menos qué estructuras son las afectadas, para ya tener un poquito de perspectiva y como dice la doctora, el abordaje inicial, que es lo más importante, y que obviamente para el pronóstico del paciente sería lo mejor, irnos adelantando un poquito, bueno, para una probable fractura, qué estudio de imagen le pido, y ya ir comentando qué tipo de agudeza tiene el paciente. Entonces sería mi recomendación, perderle un poquito de miedo a la exploración del globo ocular. Muy bien, muchas gracias, doctor. Excelente plática. Me encantó que esta vez el tema haya sido dirigido a todos los médicos en general y no específicamente a especialistas o residentes que están pasando esta especialidad. Así que muchas gracias a ambos doctores. La única pregunta que hubo ya fue resuelta por el doctor Jesús. Así que me gustaría recordarles que si se perdieron un poquito de la plática de la doctora Mayrani y quieren volver a revivirla o de los complementos del doctor Jesús, nos pueden encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Si nos quieren buscar por Facebook, lo pueden encontrar en la página de Yo Soy Médico 17. También los invitamos a si quieren participar, con mucho gusto les cedemos un tiempo. Como notarán, no son clases muy largas, tenemos el conocimiento de los tiempos de los doctores, así que procuramos respetar eso, pero son claras, precisas y con doctores futuros especialistas que tienen muchas ganas de enseñar y de aprender, como lo notamos hoy con la doctora Amairani. Si usted gusta hacerlo, nos puede mandar un mensaje al Facebook o al Instagram de La Voz del Residente y con mucho gusto le cedemos una hora. Le recordamos que tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana, así que tenemos diferentes opciones. También me gustaría decirles que si alguno de ustedes es jefe o jefa de residentes y requiere alguna plática para adiestramiento o capacitación legal, también se pueden comunicar con nosotros a atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirla sin acento, .mlc@gmail.com y recibirá de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Ahora, antes de retirarnos y agradecerles que nos hayan acompañado estos 40 minutos a los doctores, pues les recuerdo que esto es de manera altruista, es tiempo que ellos nos dedican para enseñar, así que muchas gracias por prestarse a este tipo de webinarios. Y antes de despedirnos, pues me paso a mandar sus saludos y felicitaciones de la gente que nos está viendo. Erika del Carmen comenta saludos, gracias por la charla. Stephanie comenta excelente charla, sencilla y clara, aún para los que no somos oftalmólogos, gracias a la doctora.
Francisco, muchas gracias a la doctora, excelente charla. Sofía, muy buena plática. Sandra, felicidades, doctora Mayrani. Yaret, excelente ponencia, doctora. Manuel, excelente presentación. Felicidades a la doctora Baez. Felicidades a Mayrani, Nino y Francisco Menta. Saludos a la doctora Baez y al doctor Montero. Así que, doctores, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Les agradezco y que pasen muy bonita noche y resto de semana. Buenas noches. Buenas noches, gracias.